Vamos a hacer el estudio completo de una función. Veamos el enunciado del ejercicio. Nos piden realizar un estudio completo de la siguiente función y graficarla. La función es f, que sale de un conjunto llamado D, incluido en el conjunto de los números reales, y llega al conjunto de los números reales, tal que la fórmula de f de x es e a la menos x sobre x menos 1. Realizar un estudio completo de función significa evaluar la función en varios pasos. Entonces, son todos estos: el dominio, la intersección con el eje X y el conjunto de positividad y negatividad, la intersección con el eje Y y la paridad, la continuidad, las asíntotas, la derivabilidad, el crecimiento y los extremos, la concavidad y los puntos de inflexión, y por último el gráfico, a partir del cual uno puede contestar el conjunto imagen y la existencia de extremos absolutos. Arranquemos porque este va a ser largo. Tomamos la función y arrancamos estudiando el dominio, para lo cual vamos a pedir que el denominador sea distinto de 0. Lo que nos queda la x distinto de 1 y por lo tanto el dominio son todos los reales menos el 1. Vamos con la intersección con el eje X, que es el segundo paso. La intersección con el eje X es donde la función corta al eje X. Gráficamente es eso, analíticamente también llamamos a esos puntos las raíces. Para hallarlas debemos plantear la fórmula de la función igualada a 0. Despejamos, como es una división cuyo resultado es 0, se debe a que el de arriba es 0, el de abajo no puede ser 0 y de hecho lo planteamos en el dominio. La parte del numerador igualada a 0, en este caso nos da un absurdo, porque es una exponencial, esta ecuación no tiene solución. De forma que el conjunto de ceros es vacío, o bien podríamos decir que no hay intersección con el eje X, ¿no? No corta la función al eje de las abscisas. Asociado a la intersección con el eje X viene el conjunto de positividad y negatividad, para lo cual lo que vamos a hacer es marcar en el dominio de la función, que son todos los reales menos el 1, las raíces no las tiene, así que no hay puntos para cortar, nos quedan dos intervalos para analizar, y armamos una tabla para usar el teorema de Bolzano, o el corolario del teorema de Bolzano. Marcamos los dos conjuntos, perdón, los dos intervalos donde vamos a trabajar, y tomamos un X de testeo en el primero y en el segundo. Lo que vamos a hacer entonces es evaluar la fórmula de la función en estos valores que hemos elegido. Cuando calculamos la función evaluada en 0, nos va a dar, bueno, en este caso reemplacé y da menos 1. Como dio negativo, ponemos un signo menos en la tabla. Después hacemos la evaluación en el otro valor, f en 2. F en 2 arriba es positivo, abajo es negativo, así que me da más dividido más. No sé qué dije. Bueno, los dos deberían ser positivos, ¿no? Entonces el resultado es positivo. Y acá pongo un signo más. Por lo tanto, contestamos que el conjunto de positividad corresponde a este segundo intervalo y el conjunto de negatividad corresponde al primer intervalo. Avancemos con el estudio de la función. Acá ya la reescribí escribiendo quién es el dominio, ¿sí? Quién es el conjunto de salida. El tercer punto para analizar es la intersección con el eje Y, para lo cual lo que tenemos que hacer es evaluar en 0. Cuenta que ya hicimos en el cálculo auxiliar anterior, así que directamente puse el resultado. Como punto es el punto 0 menos 1. Asociado a la intersección con el eje Y siempre viene la paridad, porque la paridad se refiere a la simetría de la función respecto del eje Y. Así como se define la paridad, se define la imparidad, y cada una viene dada por una formulita. La paridad es que f de menos x sea igual a f de x, o sea, los negativos y los positivos tengan las mismas imágenes, mientras que la imparidad dice que f de menos x sea igual a menos f de x. Esto significa que la imagen de los negativos sea el opuesto de la imagen de los positivos. Analicemos f de menos x para esta función, a ver si nos resulta igual a f de x o a menos f de x. Cuando reemplazamos las x por menos x, nos queda e elevado a la menos x, donde decía x pusimos menos x, abajo también, entonces queda menos x menos 1. Hacemos la cuenta del exponente arriba y sacamos los paréntesis abajo y nos queda esta función. Esta función claramente no es f de x, ¿no? Es diferente. Y tampoco es menos f de x, que es la otra opción, la de la imparidad, ¿no? O sea, no es el opuesto de esta. El opuesto de esta tendría un menos arriba o los dos signos cambiados abajo. No resultó así. De forma que esta no es una función ni par ni impar. Bien, vamos a la continuidad. La continuidad de la función la vamos a estudiar mirando la fórmula.
La fórmula es una sola, así que el único candidato a discontinuidad sería donde no existe la función, que es en el 1. Para lo cual vamos ya a arrancar con los 3 pasos para analizar la continuidad. Tiene que existir la imagen, cosa que no sucede, porque el 1 no está en el dominio. Yo no puedo hacer f de 1, me quedaría el 1 dividiendo y eso da 0 en el denominador. Así que ya el primer paso no se cumple. Seguro que la función es discontinua allí donde no existe. Veamos si se cumple el segundo paso, que exista el límite en 1. Deberíamos calcularlo por derecha y por izquierda. Cuando uno calcula por derecha, la parte del numerador es e elevado a la menos 1. Tiende a eso, perdón. Y el denominador tiende a 0 por derecha, ¿no? Si pongo un número más grande que 1, la resta siempre me va a dar positiva. Como el de arriba es positivo y el de abajo es positivo, y las tendencias sean de esta forma, el resultado es más infinito. En el límite, cuando x tiende a 1 por izquierda, la parte de arriba tiende a lo mismo, a e a la menos 1. El denominador, en cambio, tiende a 0, pero ahora por izquierda. Entonces, como el de arriba es positivo y el de abajo es negativo, el resultado va a ser con signo menos. Infinito, porque es un número fijo dividido a algo que tiende a 0. De esto, lo que podríamos decir es que el límite cuando x tiende a 1 de la función es infinito, ¿no? O sea, como unirlo en uno que no tiene signo, que podría ser los dos. Pero como el límite da infinito, entonces no existe el límite, ¿sí? O sea, no hay un valor fijo. La existencia del límite quiere decir que te da un número real. No es el caso, da infinitos. Entonces no se cumple la segunda condición. Y como dio infinito, vamos a decir que la función tiene una discontinuidad esencial con salto infinito en x igual 1. En el 1 tiene la discontinuidad, pero después existe siempre y es continua porque no hay ninguna razón por lo cual no lo fuera. Así que vamos a decir que es continua para todos los demás valores de su dominio. O sea, la función es continua casi siempre, excepto en el 1, donde tiene una discontinuidad esencial. Avancemos. Paso número 5, asíntotas. El único candidato a asíntota mirando el dominio es el 1, para asíntota vertical, ¿no? Entonces deberíamos calcular el límite cuando x tiende a 1, que lo hicimos en el paso anterior y nos dio infinito. Como da infinito, podemos asegurar que ahí efectivamente hay una asíntota vertical. En el caso de la asíntota horizontal, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Los hacemos por separado en este caso, porque como hay una exponencial involucrada, podrían dar diferente. El primero, el numerador, cuando la x tiende a más infinito, me queda e elevado, entre comillas, ¿no?, a la menos infinito, y eso tiende a 0. En el denominador queda más infinito menos 1, que es más infinito. 0 dividido algo que cada vez crece más, da 0. Entonces el límite dio un número, por lo que podemos asegurar que i igual a 0 es la asíntota horizontal hacia la derecha. Veamos si hacia la izquierda está la misma asíntota, otra o no hay. El numerador, la e tiende a la más infinito. No, perdón, el exponente tiende a la más infinito. Entonces e elevado a más infinito nos daría más infinito. El denominador me queda menos infinito menos 1, es menos infinito. O sea que tengo una indeterminación en principio. Para resolverla vamos a usar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital dice que hay que derivar el de arriba y derivar el de abajo. La derivada del de abajo es fácil, ¿no? Es 1. Pero la derivada del de arriba se hace con la regla de la cadena. O sea, me queda lo mismo multiplicado por el signo del exponente. O sea, multiplicado por la derivada del exponente, que como es menos 1, me queda este menos de acá. Ahora, si yo vuelvo a mirar cada parte, abajo ya no hay una indeterminación, o sea, abajo ya no hay un infinito, quiero decir. Solo arriba voy a analizar, el numerador tiende a menos infinito porque la exponencial queda con un exponente muy grande, tendiendo a más infinito, y con un menos adelante, bueno, da menos infinito. Como dio un infinito, entonces no tengo asíntota horizontal hacia la izquierda, ¿no? Esto me está diciendo, cuando vos mirás la función con la x tendiendo a menos infinito, o sea, mirándola hacia la izquierda, la función se va para abajo. Bien, avancemos. Derivabilidad. Veamos si esta función es derivable o no. Como tiene una única fórmula, vamos a poder usar las reglas de derivación. La calculamos, ¿no? Regla de la derivada de la división. Es la derivada de arriba, que es menos e a la menos x por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Todo sobre el de abajo al cuadrado. A efectos de terminar con la derivada ya está, el único tema es que como después vamos a trabajar con la derivada, es conveniente factorizarla. Y podrían observar que en este caso hay un factor común en los dos términos que tenemos en el numerador, que son las exponenciales. Entonces,
y las dos exponenciales tienen un signo menos, ¿no? Entonces las podemos sacar como exponenciales negativas, y nos queda en el primer término x menos 1, y en el segundo término, como este menos lo sacamos factor común, queda el más 1. Luego este 1 que resta con este 1 que suma se cancelan, y entonces esta x con el menos de acá adelante me queda menos x por e a la menos x sobre x menos 1 al cuadrado. Esta es la expresión más resumida de la derivada. ¿Qué pasa con esta función? Bueno, esta función existe siempre que la x no valga 1, ¿no? Si no estaríamos otra vez dividiendo por 0. Así que vamos a decir que la derivada está definida en todos los reales menos el 1, a el conjunto de los reales, y la fórmula es la que encontramos recién. Acá voy anotando ya lo que tengo. Tengo la f, que tiene este dominio, tengo la f', que tiene el mismo dominio. Para el punto 7, que es crecimiento y extremos, vamos a analizar primero los puntos críticos. Y vamos a trabajar siempre con la derivada, ¿no? El primer camino donde buscamos puntos críticos es donde no exista la derivada. El único lugar donde no existe la derivada es el 1. Es el único valor que no está en el dominio de la f'. Pero el 1 tampoco está en el dominio de la f, entonces ese que podría ser un punto crítico no lo es porque no está en el dominio de la f. Así que el primer camino no arroja puntos críticos. El segundo camino es donde la derivada vale 0. Entonces tomamos la fórmula de la derivada e igualamos a 0. Una división da 0 cuando el numerador da 0. El de abajo nunca puede ser 0. Así que solamente miramos la parte de arriba. De este producto igualado a 0, el segundo factor es una exponencial. Siempre es positiva. Así que si este producto da 0, no puede ser por el primero, sino que tiene que ser por el segundo. El segundo factor tiene que ser 0. Por lo tanto, la x tiene que ser 0. Y entonces acá tenemos un punto crítico. Este funciona porque el 0 está en el dominio de la f. ¿Sí? Para decidir si es máximo, mínimo o nada, vamos a armar el dominio de la función con el 1, que era el punto que estaba extraído, y el 0, que es el punto crítico. Esto hace que nos queden 3 intervalos para testear. Armamos una tabla con esos intervalos, ¿no? El primer intervalo va de menos infinito a 0, y vamos a hacer una columna especial para el 0. Después vamos a analizar de 0 a 1, una columna especial para el 1, y por último de 1 a más infinito, y vamos a tomar números para testear, ¿no? Un x de testeo en cada uno de los intervalos. Yo elegí el menos 1 en el primero, el 1 medio en el segundo intervalo, y el 2 en el último intervalo. Para testear, lo que hacemos es testear la derivada, o sea, tomamos la fórmula de la derivada y la evaluamos en cada uno de estos valores. Lo hacemos en un cálculo auxiliar. El primero sería f' de menos 1, el primer valor que elegí. En la fórmula de la derivada, ¿sí? Así que reemplazamos acá todas las x por menos 1. Yo escribí acá la expresión, fíjense que arriba me queda menos por menos, me queda positivo, e a la 1, ¿sí? Y abajo menos 1 es menos 2 elevado al cuadrado. De esta expresión, a mí lo que me interesa es el signo solamente para completar el segundo renglón. De forma que lo que me voy a hacer es mirar el signo del numerador y del denominador independientemente. El numerador tiene dos cosas positivas, así que es positivo. Y el denominador está elevado al cuadrado, así que siempre es positivo. De forma que más dividido más me queda signo positivo y completo una tabla con un más. El de al lado corresponde al signo de f' en el 0, pero el 0 salió de plantear que la derivada vale 0. En otras palabras, si reemplazás por 0 te va a dar 0. Así que acá podemos poner directamente un 0. En este otro intervalo, f' de 1 medio, reemplazamos en la derivada por el 1 medio y hacemos las cuentas. Observemos que en el numerador nos queda este primer factor que es negativo y la exponencial que es positiva. Menos por más. Menos por más, arriba me da menos. Abajo no me importa la cuenta porque está elevado al cuadrado, siempre da positivo. Y la división de menos dividido más es negativa. Así que completamos con un signo menos. Esta casilla, digo, deberíamos completarla con lo que le pasa a f' en el 1. Pero la verdad es que la f' no existe en el 1, no está en el dominio. Así que ahí podemos poner que no existe. Última casilla del signo de f'. Calculamos f' en 2, reemplazamos por 2 y hacemos la cuenta de los signos más que nada. Lo de arriba es negativo, lo de abajo es positivo, me queda negativo. Así que pongo un signo menos. A partir de los signos de la derivada podemos decir qué le pasa a la función en cuanto al crecimiento, si crece o decrece. Cuando la función derivada es positiva, la función va a crecer. Cuando la función derivada es negativa, va a decrecer, y acá, bueno, también decrece.
Acá tenemos entonces un máximo en el 0, y acá en el 1 la función, fíjense que la función original tampoco existe, ¿no? Existe para todos los reales menos en el 1, así que ahí no existe. Vamos a dar la respuesta entonces. Vamos a decir que la función tiene como intervalo de crecimiento solo el primero, de menos infinito a 0. E intervalos de decrecimiento tiene 2, de 0 a 1 y de 1 más infinito. Acá no hay chances que lo una en un solo intervalo porque la función en 1 no existe, ¿sí? Así que no puedo meterlo todo en un único intervalo. En cuanto a extremos, solo tenemos un máximo, f alcanza el máximo en 0. Podemos decir cuánto vale, ¿no? La imagen del 0, que ya la habíamos calculado, vale menos 1, y por lo tanto, como punto máximo, el punto es 0 menos 1. Avancemos al siguiente punto. Vamos a analizar ahora la concavidad y los puntos de inflexión. Tengo la f, tengo la fórmula de la f', pero para la concavidad necesitamos la f segunda, así que tomamos f' y hay que derivarla. A la hora de calcular f segunda, como f' es una división, vamos a usar la regla de la división para derivar, que es la derivada del primero por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, y de abajo al cuadrado. Cuando me toca derivar el de arriba, es un producto, así que ahí voy a tener que aplicar la regla del producto, ¿sí? Me queda la derivada del primero, que sería la derivada de menos x, menos 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la exponencial, que ya la calculamos antes, es menos e a la menos x. Por el de abajo sin derivar, menos este otro lo copio igual, pero el último que tiene rayita de derivada, tenemos que derivarlo con la regla de la cadena, ¿no? Bajo el 2, me queda x menos 1 a la 1, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es 1. Ya terminamos de derivar, pero esta expresión la vamos a tener que trabajar, así que es conveniente tratar de factorizarla. Para lo cual voy a hacer la cuenta que está primero en el corchete. Fíjense que en el corchete aparece la exponencial, entonces sacamos factor común la exponencial. En el primer término queda el menos 1, y en el segundo queda el menos x con el menos 1 perdón. Menos por menos me queda la x positiva. Luego este término x menos 1 elevado al cuadrado. Acá tengo un menos por menos, me queda más x e a la x por 2x, lo que le saqué es el 1, y este 1 de acá. Voy a hacer una cosa más, porque fíjense que aparece, acá tenemos dos términos en el numerador, ¿no? Hasta el más y después del más. En los dos términos aparece la exponencial y aparece el x menos 1, que está acá, y acá, por ejemplo, podríamos pensar que es este del corchete, ¿no? En el corchete dice menos 1 más x, pero es lo mismo que dijera x menos 1. Entonces le vamos a sacar factor común. Sacamos factor común el x menos 1 y la exponencial. A todo el primer término, si le saco la exponencial y le saco el x menos 1, me queda este otro término que está al cuadrado. Y al segundo término, si le saco la exponencial y le saco el x menos 1, me queda la x por 2, o sea, 2x. La ventaja de haber hecho esto es que ahora tengo un x menos 1 que multiplica con un x menos 1 a la cuarta que divide y se pueden cancelar, de forma que acá me quedan 3 nada más, ¿no? O sea que me queda la exponencial, lo que está dentro del corchete y abajo al cubo. Adentro del corchete, cuando uno desarrolla el cuadrado del binomio, se van a cancelar las menos 2x que están acá con las 2x de acá y solamente queda el primer término y el segundo término del cuadrado. Hay que hacer la cuentita ahí simplemente. Así que esta es la expresión de la derivada segunda con la que vamos a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer entonces para trabajar con la derivada segunda? Primero observar dónde está definida, otra vez, ¿no? El dominio de esto es todos los reales menos el 1, así que le puse como dominio ese mismo en conjunto. Fíjense que en este caso coincide, no siempre pasa, pero en este caso sucede. ¿Cómo buscamos los puntos críticos de segundo orden? O sea, los que podrían ser puntos de inflexión. Vamos a hacer lo mismo que antes, ¿no? O sea, donde la derivada segunda no existe y donde la derivada segunda vale 0. Como la derivada segunda no existe en el 1, pero el 1 no está en el dominio de la f original, ¿sí? En el celeste, no en el azul, en el celeste, entonces no tenemos puntos críticos de segundo orden. El camino 2, el de la derivada igualada a 0, hay que tomar la fórmula e igualar a 0. Como es una división, solo la parte de arriba es la que se tiene que anular. Y como es un producto, uno diría, bueno, alguno de estos dos factores tiene que valer 0, pero el primer factor es una exponencial, siempre es positiva. Y el segundo factor es la suma de dos cosas que son positivas, así que también siempre me va a dar positivo. Entonces, esta expresión, esta multiplicación, nunca me va a dar 0. Esto de acá es un absurdo, ¿sí? Así que tampoco tengo puntos críticos de segundo orden por el segundo camino. O sea, recorrí los dos caminos donde busco puntos críticos de segundo orden y no encontré. Bueno, no hay puntos críticos de segundo orden, o sea, no hay candidatos a puntos de inflexión.
No tengo ninguno. Sí puedo armar la tabla, por supuesto, pero no voy a tener candidatos para cortar el dominio. Vamos a hacer eso de la tabla. Acá ya tengo las tres funciones, la f y la f segunda. Voy a marcar en el dominio de la función los puntos de inflexión. Bueno, no hay puntos de, bueno, candidatos a puntos de inflexión. Así que solo tengo dos intervalos para testear. Armo la tabla, ¿sí? Con el primer intervalo, el corte en el 1 y el segundo intervalo. Los X de testeo, el 0 en el primero y el 2 en el segundo, por ejemplo. Y vamos a estudiar el signo de la f segunda, ¿sí? Así que en mi cálculo auxiliar yo voy a evaluar la f segunda, esta otra que tenemos acá abajo. La evaluamos en 0 para completar el primero acá abajo. Reemplazo todas las x por 0. Me queda, bueno, e a la menos 0 por 0 cuadrado más 1, 0 menos 1 al cubo. Fíjense que arriba tengo una exponencial por una cuadrática que siempre es positiva, lo de arriba es positivo, pero lo de abajo, como es menos 1 al cubo, me da negativo. Más dividido menos me da menos, así que vengo acá a mi tablita y pongo un menos. En el 1, la f segunda no existe, así que pongo un que no existe. Y en el 2 hacemos la cuenta. Reemplazamos la f segunda por 2, ¿no? Evaluamos en 2. Otra vez, los dos de arriba siempre son positivos. Y ahora abajo en el denominador, 2 menos 1 es 1, al cubo me da positivo. Más dividido más me da más, así que vengo a mi tabla y pongo un más. Para hablar entonces de la concavidad de la función f, vamos a decir que si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava negativa, o sea que el dibujo es algo así. Y para donde es positiva, bueno, en el 1 no existe la f original, ¿sí? Y donde el signo de la derivada segunda dio positiva, la concavidad es positiva, o sea que el dibujito va a ser una cosa así. Bueno, contestamos concavidad positiva en el primer intervalo, concavidad negativa en el segundo intervalo. No hay puntos de inflexión, ¿sí? No había candidatos, así que no tiene puntos de inflexión. Bueno, con todo esto vamos a hacer la parte del gráfico. Recordemos todo lo que tenemos hasta el momento. El dominio, el conjunto de ceros vacío y dónde es positiva y dónde es negativa. La intersección con el eje Y que se da en el punto 0 menos 1. Las asíntotas verticales y la asíntota horizontal que solo se da a la derecha, a la izquierda no hay. Los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y el punto máximo. La concavidad positiva, negativa y que no hay puntos de inflexión. Todo eso ya lo estudiamos. Vamos a ponerlo toda esta información en un gráfico. Acá tenemos el gráfico de los ejes coordenados. Lo primero que voy a marcar es, a ver, el dominio no puedo decir nada. Del conjunto de ceros no hay raíces, así que no hay puntos donde corta el eje X. Conjunto de positividad y negatividad no lo voy a poder dibujar todavía. Más adelante vamos a ver que todo lo que hagamos coincida con esto. La intersección con el eje Y, eso sí se puede dibujar. Es un punto en el eje Y, 0 menos 1. Ahí está. Las asíntotas también se pueden analizar, ¿sí? Se pueden dibujar, digo. X igual 1, asíntota vertical, ahí está. Y igual 0, asíntota horizontal hacia la derecha, o sea, hacia la derecha en 0. Ahí está. A la izquierda no la dibujé, porque ahí no hay asíntota. Crecimiento de crecimiento es un poco más complicado de graficar, entonces vamos directamente a pasar al punto máximo. El punto máximo estaba en 0 menos 1, que justamente es la ordenada al origen. O sea que ahí el dibujo tiene que ser como redondeadito, porque este es un máximo. De forma que, para que cumpla lo del intervalo de crecimiento, la función tiene que crecer hasta el extremo y decrecer después. Cumple lo que dice acá, ¿no? De menos infinito a 0, o sea, en esta parte del eje X, de menos infinito hasta 0, la función crece. Y después de 0 a 1, el primero de acá, de 0 a 1 la función decrece. Lo que faltaría ver es si la dibujamos acá abajo o arriba, ¿no? Descartemos que esta no va. ¿Por qué? Por dos cosas podríamos analizarla. Por un lado, que la función acá tiene que ser decreciente. Fíjense, la vuelvo a dibujar. Está creciendo esta función, ¿sí? Va de abajo hacia arriba. Entonces no puede ser esta otra. Además, si fuera esta otra, la concavidad acá sería negativa. Y fíjense que dice que de 1 a más infinito la concavidad tiene que ser positiva, ¿no? Acá no, la concavidad es hacia abajo. Entonces no es esta, sino esta otra, que, vuelvo a dibujarla, es decreciente. La concavidad es positiva, ¿no? Así que cumple lo de las concavidades. Fíjense lo del conjunto de positividad y negatividad que nos había quedado pendiente. ¿Es positiva de 1 a más infinito? Sí, siempre está por arriba del eje X. ¿Es negativa de menos infinito a 1? Sí, siempre está por debajo del eje X. Bueno, y no tiene puntos de inflexión, ¿no? Acá la concavidad siempre es negativa y acá la concavidad siempre es positiva. Vamos a contestar entonces sobre la imagen.
Cuando uno recorre el eje Y para mirar la imagen, tenemos función hasta el -1, y después hay un bache entre el -1 y el 0 donde no hay función, y recién en el 0 aparece esta otra rama, ¿no? O sea que la imagen nos queda desde -infinito hasta -1, acá me equivoqué, debería haber un corchete, sepan disculpar, pero bueno, va un corchete. Y después de 0 más infinito, este sí va con paréntesis, ¿no? Porque la función no llega a 0, tiene una asíntota en el 0. Y no tiene extremos absolutos. Este extremo que estamos acá podemos observar que es relativo, no es absoluto, porque no es el punto más alto de la función, este máximo. Hay puntos más arriba, que son los de la otra rama. Bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido. Fue un video un poco largo, pero los estudios de funciones son así en general. Cualquier duda las vemos en la clase o en los foros. Así que saludos, adiós.